Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos esta semana, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una invitada muy especial, estamos en semana.com y en todas nuestras redes sociales. Les hablo de la vicepresidenta de Colombia, les hablo de Marta Lucía Ramírez. Bienvenida a Semana. Muchas gracias, Vicky. Es un placer estar acá otra vez con toda su audiencia y con todo su equipo de trabajo. Va a estar el 7 de agosto y vuelve y se va. Arranca ya su vida Así es, tranquila. así es. Tengo un sobregiro enorme en la chequera afectiva, un sobregiro enorme con la familia, de tal manera que acompañaré al presidente Iván Duque el último día de funciones, recibiré a los jefes de Estado que vienen a Colombia y vuelvo a irme de nuevo con mi familia. Le hago una pregunta como se la haría a cualquier señora. ¿Se quita un peso de encima? Por supuesto que sí, creo que estos han sido 4 años supremamente difíciles con un país que ha estado expuesto a una cantidad de circunstancias inesperadas para nosotros cuando llegamos al gobierno y ha sido un trabajo sin descanso, 4 días con sus noches de verdad dedicada a hacer lo mejor posible para servirle a Colombia. Y creo que hay un momento en donde a uno también ya el cuerpo mismo le empieza a pasar a cuenta de cobro. Creo que este es un momento en donde de verdad terminar este ciclo, hacerlo con la satisfacción de haber cumplido, me da una gran alegría, pero por supuesto que me quito un peso de encima. Vicepresidente, digamos que usted dice, me siento con el deber, que cumplí el deber. Una cosa es esa sensación que es tan importante y otra lo que se ve alrededor de los críticos, de todo lo que se dice, que el gobierno no hizo nada, que ha sido el peor de la historia, todo eso. ¿Qué siente usted con ese tipo de críticas tan agudas, seguramente muchas muy injustas, pero que son reales en el sentido de que las hacen? Pues vi que desafortunadamente sabemos que las percepciones de la gente no siempre coinciden con los datos estadísticos, con los hechos reales, de tal manera que aquí lo primero también es reconocer que de pronto hubiéramos podido hacer mejor para comunicar, para tener más cercanía. Siento que al final del día los colombianos tenemos en este momento esta sensación de incertidumbre, de temor hacia el futuro, lo que le pasa a todo el mundo desafortunadamente por todo este triple shock que han vivido todos los países, la pandemia, la aceleración del cambio climático que genera muertes, desastres, pérdidas económicas, ahora lo que está sucediendo, la inflación por cuenta de la guerra de Rusia contra Ucrania, también que en ningún lugar del mundo se puede decir que los ciudadanos estén optimistas, esperanzados, felices. Colombia no es la excepción, pero estoy totalmente segura que cuando se mire en retrospectiva los hechos de este gobierno va a haber mucho más reconocimiento que el que hay hoy. Y lo importante es saber uno que se trabajó sin descanso para que Colombia estuviera mejor al finalizar el periodo, a pesar de haber tenido que enfrentar toda esta cantidad de hechos totalmente inesperados para todos. Una pandemia que nadie se esperaba. Inclusive también vi que algo que no hemos vivido nunca en Colombia, el vandalismo que se desató desafortunadamente en medio de unas protestas ciudadanas válidas. Había una gente que estaba infiltrando estas protestas a punta de vandalismo, destruyendo todo, generando una gran desestabilización y todo eso. Creo que realmente pues, el país no estaba preparado para sufrirlo, tampoco el gobierno, y el balance al final creo que realmente es que el país está en mejores condiciones que la mayoría de naciones del mundo hoy. El crecimiento económico, la generación de nuevos empleos. Obviamente, el saber nosotros que hoy Colombia es un país tan atractivo para la inversión, que seguirá llegando inversión muy seguramente, generando más empleos en Colombia. Todo esto es algo muy positivo en medio de toda la incertidumbre y el temor que puede haber hacia el futuro. Hablemos un poco de esa percepción, vice, pero que viene desde la oposición. ¿Cómo siente usted, cómo califica la oposición que le hicieron a este gobierno que está saliendo? Me parece una oposición completamente mezquina, desconsiderada y sobre todo una oposición que deja mucho que desear sobre el amor a Colombia y el compromiso con Colombia, porque es que uno en la vida tiene siempre distintas opciones. Una opción es ayudar a construir, una opción es ayudar a tender puentes, buscar más entendimiento, impulsar a los otros, entender que en todos los demás hay angustia y entonces uno realmente contribuye
con recomendaciones positivas, tendiendo puentes entre el gobierno y los ciudadanos. Pero hay otros que se dedican a destruir, a sembrar odio, y yo creo que quienes han hecho lo segundo, lo que han demostrado es que no les interesa Colombia, que no quieren al país, y eso pues obviamente es algo que a todos nos duele, porque creo que muchos dolores nos hubiéramos evitado si hubiera habido más compromiso con Colombia, menos afán de deslegitimar y de descalificar a este gobierno y a todos los que hacíamos realmente parte del mismo de una manera u otra. El país se hubiera podido evitar muchísimos dolores y frustraciones, pero es lo que es, Vicky, ya no podemos cambiar a estas alturas de la vida lo que ha pasado hasta hoy. Lo importante es que en el caso nuestro y en el mío en particular, yo no tengo más que voluntad de seguir ayudando a construir una Colombia justa, segura, educada, emprendedora, una Colombia incluyente, es lo que he hecho mi vida entera, que hay que seguir mirando hacia adelante. Yo creo que nosotros debemos asumir también que todos los días tenemos un nuevo presente que es el que se da en nuestras vidas y cada uno decide cómo lo vive, o lo vivimos con amargura y con rabia y frustración del pasado, o lo vivimos con la determinación de ayudar a construir en ese nuevo presente mejores posiciones de entendimiento, de desarrollo, de generación de bienestar para todos los colombianos, porque así es como podemos avanzar hacia un futuro que a Colombia de verdad la ubique en donde le corresponde, un país de verdad con una importancia internacional muchísimo mayor, un país con unos indicadores muchísimo mejores en muchísimos sentidos. La manera de llegar a este futuro es trabajando cada uno en ese nuevo presente desde lo cotidiano con verdadera integridad. Y es íntegro quien pone lo mejor de sí para el servicio a Colombia, en lugar de estar viendo cómo genera más malestar, más rabia, más frustración y más temor dentro de los ciudadanos. Doctora Marta Lucía, la paradoja es que quien lideró precisamente esa oposición es Gustavo Petro, hoy presidente electo de Colombia. ¿Cómo cree usted que él la ejerció, esta oposición? Jairo, pienso que toda la oposición que hubo durante estos 4 años fue absolutamente desconsiderada, fue malsana, fue insidiosa, y creo que no solamente el presidente electo, creo que muchísima gente cercanos a él y otros que no necesariamente hacían parte de su grupo ni de su círculo más cercano. Yo también les digo con toda la franqueza y con todo el respeto, querido Jairo y Vicky, hay que hacer una reflexión mucho más sincera también de parte de algunos que tienen el poder de un micrófono. Yo creo que en algunos casos veíamos que definitivamente cualquier cosa buena del gobierno, había especialmente algunos micrófonos que la tornaban en algo criticable, despreciable, negativo. Y yo creo que aquí hay que hacer esa reflexión, cómo lograr que en todos los sectores nacionales, en los sectores empresariales, en los sectores de la ciudadanía, en los sectores de la información, en todos, de verdad hay esa capacidad de aportar lo que es sano, lo que es bueno al país. Quienes ejercieron una oposición malsana tendrán que llevarlo en sus conciencias. Y yo creo que lo importante es que sentarse en el Palacio de Nariño, estar ejerciendo gobierno, les va a dar una verdadera dimensión de lo que es posible hacer, de lo que se vuelve cada día más difícil a pesar de la buena voluntad que se ponga. Y yo creo que va a haber muchísimo espacio y muchísimo tiempo para que mediten, para que reflexionen, para que se arrepientan, para que ojalá algún día le reconozcan al país que hubo una oposición absolutamente mezquina. Pero lo importante hoy es que tenemos una Colombia que muchísima gente admira, una Colombia que tuvo una gran tasa de crecimiento el año pasado al 10.7%, que en el primer semestre de este año es seguramente el tercero o el cuarto país con la mayor tasa de crecimiento, con la mayor generación de empleos, que es el país que tiene la política de equidad de género más reconocida hoy a nivel internacional. Todas esas cosas positivas de Colombia son las que tienen que llenarnos a todos de esperanza, de entusiasmo. Lo que se está haciendo en Colombia en materia de energías renovables no convencionales, esto está atrayendo cada vez más interés, más inversión, y todas esas cosas positivas, de verdad, pienso yo, que son las que ojalá hagan reflexionar al nuevo gobierno sobre cómo seguir construyendo sobre lo que recibieron y, por supuesto, poner su valor agregado
porque todos esperamos que la nueva administración también ponga un valor agregado que haga progresar a Colombia. Vice, déjeme detenerme en dos cosas de la pregunta que usted le respondía a Jairo. El tema de la prensa, puntualmente, ¿se sintió maltratada por la prensa? Sí, absolutamente cierto, no por toda la prensa, porque sería totalmente injusto. Pero por un sector, algunos casos maltratada. No iría, Vicky, por un sector porque sería injusto. Okay. Yo en general he sentido de la radio, de la mayoría del periodismo, un trato objetivo, un trato respetuoso, pero hay algunos que creo que desafortunadamente prevaliéndose lo que significa el poder de tener un micrófono, pues no tiene ningún inconveniente a veces en decir verdades a medias para descalificar, para atacar, y así me sucedió a mí. Y yo creo que una cosa que es importante en esta reflexión que proponía, entender que hoy con todo este desarrollo de la tecnología, las redes sociales, pues también hay para todos la opción de recibir con beneficio inventario lo que dicen las redes sociales, o por el contrario, retransmitirlo sin beneficio de inventario, sin verificar a veces la información, sin buscar a la fuente. Y cuando se retransmite todo lo que está en las redes sociales, la verdad es que el daño está hecho en fracción de segundos. De tal manera que yo sobre la prensa colombiana en general tengo respeto, confianza, pero sí creo que hay algunas personas, algunas pocas personas que realmente tienen que hacer una reflexión, o seguramente, no sé si el daño será deliberado, pero en el caso mío me lo hicieron y fue algo totalmente insidioso, pero yo creo que aquí ya a estas alturas lo importante es seguir adelante. Yo lo único que tengo que decirle con toda la tranquilidad es que puedo mirar a los ojos de todos los colombianos y decir, mi vida está abierta, mi comportamiento de toda la vida ha sido ajustado a la ley, el de una buena servidora pública, que he entregado toda mi capacidad de trabajo para servirle bien y con resultados al país. Y eso es lo único que uno quisiera, que lo evalúen realmente por lo que ha sido su transparencia, que en mi caso la tengo, y por lo que han sido los resultados de su trabajo. Creo que es lo único importante. Jairo le preguntaba por Gustavo Petro en torno al tema de la oposición que le hizo a este gobierno y cómo pues llegó al poder. Pero fíjese cómo son las cosas. Él que hizo una oposición tan aguda, prácticamente tiene a todos los partidos que los acompañaban a ustedes en el gobierno con él hoy. ¿Qué lectura le hace a eso? Pues Vicky, desafortunadamente yo creo que lo que vemos es que se reedita una y otra vez las volteretas en la política, en donde ojalá que lo que haya realmente sea el compromiso de sacar adelante una agenda legislativa que fortalezca toda nuestra institucionalidad, que profundice nuestra democracia, que mantenga toda esta estabilidad económica, democrática que está recibiendo este gobierno. Es que el gobierno elegido en Colombia ha recibido un tesoro, que es la democracia más estable de toda América Latina. Fíjese usted que contra todo lo que se decía unos días antes de las elecciones, esta fue una elección absolutamente transparente, donde los resultados se conocieron muy rápidamente, donde no hubo de parte del gobierno nuestro absolutamente ningún tipo de actividad que pudiera afectar ese resultado, como lo decían algunos. Y yo creo que es un tesoro tener una democracia tan sólida como la colombiana. Hay que seguir trabajando en fortalecerla, y yo espero que esa sea la única razón por la cual tan rápidamente se sumaron los partidos que nos acompañaron a nosotros. Yo le confieso que en algunos casos me sorprende. Lo que pasa es que usted también sabe, yo soy funcionaria pública todavía hasta el último segundo. Por esa razón no puedo hablar de política ni pronunciarme políticamente, pero sí, claro que uno se sorprende de la velocidad con la cual algunos realmente están hoy por hoy haciendo parte de la nueva coalición. Lo importante es que tendremos que estar muy atentos a ver cuál va a ser el actual de todos, del gobierno, de los partidos. En mi caso, lo dije el día de la elección, estoy lista para apoyar todas las iniciativas que le sirvan a Colombia, que fortalezcan la economía, que fortalezcan la democracia, que generen empleos, que garanticen más equidad para las mujeres, y seré la primera en asumir posiciones críticas cuando a ello haya lugar. Pero antes no me parece tampoco sano que uno salga a declarar la oposición desde antes, Jairo. Sí, no, es que quiero insistirle porque de todas maneras no le parece raro
¿Cómo entender eso, que todos esos contradictores de Gustavo Petro pues terminaron y no se ha posesionado, pero ya están al lado de él? Incluso los directores de esos partidos hablaban muy fuerte contra él, pero miren, no se ha posesionado y todos lo están rodeando y todos lo están acompañando. Por lo menos eso es muy raro, ¿no? Es muy raro y como ustedes saben muy bien, en la campaña a la presidencia que hice yo en el año 2014, fui la persona más crítica frente a la mermelada. Yo espero que no haya ningún efecto mermelada en el próximo gobierno. Tenemos que lograr realmente que las coaliciones políticas, que las alianzas políticas respondan única y exclusivamente al compromiso de servirle a nuestro país y no respondan a intereses particulares individuales de ninguno de los miembros de ninguno de los partidos y mucho menos a intereses clientelistas. Creo que lo que más daño le ha hecho a la política colombiana, la puerta que ha abierto desafortunadamente en nuestro país el clientelismo, ha sido justamente a la corrupción, y por eso esta puerta hay que cerrarla del todo. Ojalá no haya ningún caso de alianzas que obedezcan a intereses clientelistas, porque eso sería absolutamente funesto para la confianza de los colombianos y para el futuro de nuestro país. Vicepresidente, me gustaría entrar en un tema donde, como siempre, le pido la mayor sinceridad. Siempre hubo mucho ruido alrededor de si había en realidad una buena relación entre Marta Lucía Ramírez e Iván Duque. ¿Qué pasó con esos ruidos? ¿Hubo momentos difíciles, complejos? Digamos, si los matrimonios son difíciles, no me quiero imaginar este matrimonio político, que de todas maneras tendrá sus dificultades. Háblenos de eso. No, y que en realidad usted sabe muy bien que hace 4 años tenía mi propia campaña, acepté entrar en una consulta justamente porque lo que queríamos era un gobierno populista. Había tanta incertidumbre hace 4 años y por eso entré en esa consulta y entré al gobierno llena de ganas de trabajar en muchos temas que conozco, de aportar, de ser una buena coequipera para el presidente Duque. Usted sabe que ser vicepresidente es difícil porque es que uno tiene que limitarse a las tareas que le asignan o las que le dan un día y de pronto después se las quitan, y eso pues obviamente genera también a veces la frustración de que uno quiera hacer mucho más. En mi caso soy una mujer hiperactiva en mi capacidad de trabajo a Colombia, entonces de pronto a veces, claro que sí, sentí la frustración de querer hacer más, de poder contar inclusive con mejores recursos, presupuesto. La vicepresidencia no tiene presupuesto, y yo creo que esos son de verdad algunos de los aspectos que hay que reformar en Colombia. Hay que tener una vicepresidencia que tenga mucha más autonomía y tareas que sean propias para poder entonces aprovechar ese potencial de trabajo y esa experiencia y ese conocimiento que traen las personas que lleguen a la vicepresidencia, porque la vicepresidencia tiene que ser un complemento, un trabajo de coequiperos con quien ejerza la presidencia. Pero en mi caso personal, la verdad es que ustedes saben, yo nunca he sido una mujer ni de egos, ni de vanidad, ni mucho menos de apego al poder, de tal manera que yo, en cada medida en que fue avanzando el tiempo, asumí las tareas que me dejaron hacer y las hice con toda la dedicación, con toda la entrega, y por fortuna, gracias a Dios, con buenos resultados para los colombianos. Creo que nunca jamás logramos tanto en equidad de género, nunca jamás logramos tanto en trabajar a nivel micro con el sector privado como lo que hice yo con esos 86 pactos por el crecimiento y en el empleo con 86 gremios de la producción. Nunca jamás se hizo tanto en la política del océano como lo que hicimos gracias a todo el trabajo desde la vicepresidencia. El tema de transparencia y lucha contra la corrupción, donde sacamos además un paquete de leyes sin precedentes, entre otras la ley 1795 de este año, que tuvo muchísimas iniciativas mías, pero que después recogimos con el presidente Duque a través de 25 entidades que participaron para presentar conjuntamente con nosotros ese proyecto de ley, y esto es lo que nos permitió conocer los beneficiarios reales de la contratación, lo que nos permite inclusive trabajar mucho más en la capacidad de prevenir a través de transparencia que simplemente resignarse a ver cómo se castiga
a los corruptos, de tal forma que uno termina haciendo todo lo que le dejan hacer y si puede hacer más, pues hace más. Y yo creo que la vicepresidencia que tuve esos 3 años inicialmente fue así. Ya en el último año, pues vino ese complemento con la Cancillería, una Cancillería que también creo que fue útil para el país. Yo me dediqué a pedir donación de vacunas, conseguí cerca de 15 millones de vacunas donadas a Colombia por parte de Estados Unidos, de Alemania, de España. Todo eso le sirvió al país precisamente para acelerar el proceso de vacunación y la reactivación de la economía. También me dediqué a mostrar internacionalmente todas las cualidades, fortalezas, ventajas que tiene Colombia para poder atraer más inversión, más cooperación internacional hacia Colombia. Hemos trabajado de la mano con muchísimos gobiernos en América Latina, una agenda bilateral de verdad muy importante. Entonces yo creo que al final uno se queda con lo que quiere quedarse. Yo me quiero quedar con todas las cosas positivas que logré hacer desde la vicepresidencia y también desde la Cancillería, acompañando como coequipera al presidente Iván Duque. Pero como en todas las relaciones, le insistimos, uno se imagina que hubo momentos difíciles, tiempos muy duros, de todas maneras con el presidente, porque no es fácil. Pues esas son cosas que no tienen ninguna importancia, son nimiedades. Yo pienso que en el balance de los 4 años lo importante es lo que cada uno entregó y lo que cada uno sirvió. En mi caso me siento muy satisfecha de haberlo acompañado a él, sirviendo en estas áreas que he mencionado y repito, por fortuna en todas ellas con resultados concretos como los han reconocido tanto la Comisión de Empalme de la nueva vicepresidenta Francia Márquez como la Comisión de Empalme del nuevo canciller Álvaro Leiva. Los dos han reconocido que de verdad recibieron un empalme impecable en las 2 áreas que me correspondieron a mí. Al final del día piensen que es que ejercí 2 oficios, 2 puestos durante el último año, pero eso no fue cada uno de medio tiempo, sino fueron 2 puestos de tiempo completo que implicaron de verdad una entrega incondicional y sin reserva de tiempo, sin límite en el tiempo, de tal manera que uno se queda con eso. Lo importante es con qué nos vamos. Yo me voy con la satisfacción de haber podido apoyar a tantas mujeres empresarias, de haber podido apoyar a tantísimas mujeres jóvenes que hoy me dicen, quiero ser una empresaria, quiero ser una mujer que tenga liderazgo, tengo claro que las mujeres en este país podemos lograr muchísimo más. Y tuvo enemigos en el gobierno, gente que la atorpedió, gente que tal vez pensaba, ay, no, es mejor que esta señora no esté aquí. Sí, y le complemento la pregunta, doctora Marta Lucía. Ay, no sé. Le complemento la pregunta porque usted dice, yo hice lo que me dejaron hacer, de pronto hubiera querido hacer más cosas. Yo quisiera que nos abriera un poco el corazón y nos contara si hubo esos tropiezos con gente del gobierno o no, o si eso también es una fábula, si eso también es un mito. No, yo no creo que sean mitos. Lo que pasa es que uno, Vicky y Jairo, resuelve si se quiere quedar enganchado en las cosas del pasado o si es capaz de superarlas. Yo por fortuna tengo la capacidad de superar pequeñeces todos los días. La verdad es que para mí no ha sido fácil llegar a donde estoy. Mire, yo no soy hija de una familia rica en Colombia, no soy hija de una familia poderosa. He trabajado toda mi vida con integridad y con muchísimo esfuerzo y dedicación. Entonces, yo sí que sé desde hace muchos años, desde que estaba muy joven, lo que son las dificultades, los obstáculos, los tropiezos, las pequeñeces, las mezquindades, pero uno las supera. Uno, lo importante es no dejarse enganchar en ese tipo de cosas. Ahora que hay gente que entonces tiene envidias o que tiene sus aspiraciones o que se sienten más importantes, pues hay que dejar a cada uno de los que se sienten tan importantes que sigan sintiéndose así. Yo la verdad es que todos los días trato de tener una actitud de mucha humildad, aprender de los demás, servir a los demás, querer de verdad a mi país. De eso es que vivo yo y de eso trato de alimentar mi espíritu. Entonces, pues yo no sé a cuál le habrá parecido antipático. Hemos hablado de esta vieja, porque claro, yo entiendo que ahora pues hay una idea de que es que toda la juventud es lo que sirve, que las personas ya más mayores no servimos, y yo creo que al contrario, creo que uno tiene que lograr siempre ese balance entre la juventud que llega pues con tanta fuerza y a veces con algo de inexperiencia, y la gente que tiene madurez y que tiene también la experiencia, también el conocimiento, pero quizás menos afanes de mostrar
nada de lo que es. Entonces yo creo que es en este balance donde uno realmente entiende que a veces puede haber distintas percepciones, no necesariamente mitos, pero en mi caso yo no me engancho en nada de las cosas que puedan generar molestias o que puedan generar fricción. Pero entonces sí. Cada quien decidirá si se quedó enganchado en ellas o no. Yo no. Pero entonces sí de pronto a veces sintió que la querían sacar del llavero, que la querían desplazar un poco, ¿o no? A ver, Vicky, yo creo que nunca estuve en el llavero. Es que yo no soy parte de los grupos de amigos, entonces pues usted sabe muy bien, esto fue una alianza que hicimos con el presidente Duque y aquí llegamos los dos, pues cada uno con su propia historia, con su pasado, con sus amistades, con sus fortalezas, con su recorrido. De tal manera que pues en ese sentido yo, que me sacaran del llavero, no me sacaran, pues es que creo que nunca estuve, pero yo no llegué al gobierno para estar en el grupo de los elegidos. Yo llegué al gobierno para servir y para complementar y para ser coequipera, y en ese sentido serví todo lo que fue posible y me siento muy satisfecha de haberlo hecho sin reservas, de haberlo hecho además acompañada con un equipo de gente extraordinaria a la que no tengo cómo pagarle, un montón de gente joven, súper profesionales que trabajan conmigo sin ningún tipo de vanidades, de egos, ni sin aspiraciones personales, sino todo el mundo entregando todo lo que podía en esa vicepresidencia, y eso para mí es un motivo de verdad de alegría y de gran orgullo haber hecho tanto con tan poquitos recursos, pero la verdad es muy importante lo que logramos. Pero lo que uno como un ciudadano del común se imagina es que Duque y Marta Lucía eran muy íntimos, muy cercanos. No sé, eso es lo que uno creería y piensa del presidente y la vicepresidenta. Bueno, ustedes saben que los íntimos y los cercanos de los presidentes solamente los conocen ellos, sus verdaderos íntimos y cercanos. En mi caso personal, repito, no llegué a ser parte de ningún grupo de los elegidos ni de los cercanos al poder, porque lo mío jamás ha sido el poder por el poder. Para mí nunca el estar en el sector público ha sido simplemente una ambición personal ni una aspiración personal. Ha sido una vocación de verdad de servicio, que la he mostrado en todas las circunstancias y en diferentes oportunidades de la vida. Yo muchísimas veces en la vida he dejado de lado posiciones importantes en el sector privado por estar en el servicio público, porque creo realmente en el servicio público. Eso a mí me da una satisfacción infinitamente mayor que cualquier otro cargo donde uno de pronto se gane el triple de plata o no sé cuántas veces. A mí eso realmente no es lo que me mueve. Me mueve es lograr que mi trabajo impacte en la vida de millones de personas. Y eso es lo que sentí también en esta vicepresidencia, como lo sentí cuando fui ministra de la Defensa, como lo sentí cuando fui ministra de Comercio Exterior, que mi trabajo le servía a millones de personas, y esa es una gran satisfacción y es una gran recompensa para el trabajo que se hace desde lo público. Pero yo creo que cada quien de verdad tiene pues su manera de ver cuáles son las aspiraciones. Mi aspiración de estar en el sector público nunca ha sido ni una aspiración de poder, ni mucho menos estar en el curudito de los poderosos. Esa no soy yo. Vicepresidente, hay una cosa que me parece importante preguntarle, y es, ¿alguna vez sintió ganas de irse? ¿Alguna vez quiso renunciar? Yo sé que para la candidatura, ¿sí? Sí, Vicky, la verdad sí, porque le confieso con toda la sinceridad, el primer año yo realmente sentía un desperdicio enorme. Decía, es que yo sé demasiadas cosas, me siento desperdiciada, lo dije al presidente, le dije, me siento totalmente desperdiciada. Él y yo lo hablamos con mucha franqueza. Yo tengo una ventaja enorme, no sé si será cualidad a estas alturas de la vida, creo que el ser tan franco nunca lo ve la gente como cualidad. Yo siento que es una ventaja que tengo para mí misma, y es que digo las cosas siempre con franqueza. Entonces se lo expresé con franqueza, acordamos que iba a tener de pronto participación en otros temas, pero vino la pandemia, vinieron las cosas. Yo le propuse a él hacer esa conversación nacional cuando se dio toda esa crisis de las protestas del año 2019. Empecé la conversación nacional, después se la pasó a Diego Molano, y ahí ya realmente yo dije, me voy a retirar definitivamente antes de inhabilitarme en el año 2021, porque de verdad creo que era importante para mí seguir fortaleciendo
una posibilidad política, si la tenía para el 2021, o en todo caso tener la libertad de no tener una inhabilidad, y en esa orden de ideas sí pensé renunciar nuevamente en el 2021, pero pues lamentablemente se presentaron las nuevas protestas del 2021 y allí entonces pues para mí era prioritario acompañar al presidente, que era el timonel de un barco que estaba empezando a atravesar una tormenta muy fuerte. Claro. Uno no se baja del barco y no deja abandonado al capitán cuando el barco está empezando a atravesar una tormenta. Entonces entendí claramente que la prioridad no podía ser ni mi aspiración política, ni tampoco obviamente mi deseo en ese momento de tener libertad de pronto mirar otros escenarios, sino que la obligación y la razón por la cual me han elegido los colombianos era acompañar en ese momento al presidente, de no botarse uno del barco como desafortunadamente hacen algunas personas tan pronto ven dificultades. Como estamos hablando ya en tanta confianza, doctora Marta Lucía, permítame y la devuelvo ese día, cuando usted tomó la decisión, no, yo ya no quiero seguir, voy a hacerme a un lado, esto por ahora creo que no es lo mío, y se sienta a hablar o llaman, no sé cómo fue, con el presidente Iván Duque. ¿Qué le dijo el presidente? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué les puso usted? Y él finalmente, ¿cómo la convenció para que usted no se fuera? No se trata tanto de convencer o no convencer. El presidente y yo tuvimos muchísimas conversaciones también, no solamente sobre nuestro trabajo, sino obviamente sobre el trabajo de otros, sobre cómo lograr que todo un equipo de gobierno engranara mejor, que diera mejores resultados. Y yo en ese momento pues simplemente le dije, de verdad creo que la vicepresidencia tal y como está diseñada es un gran desperdicio. Habrá gente que se sienta feliz en ese cargo, realmente limitada a unas funciones menores. Mi capacidad de trabajo es infinitamente mayor que la de muchos y por esa razón pues le expresé que sentía que tenía espacio para hacer mucho más, y lo hablamos así, con franqueza, lo hablamos abiertamente, y después de eso entonces pues vinieron estas funciones, lo de en la conversación nacional, estábamos también con la conmemoración del bicentenario, muchas cosas, de tal manera que no se trata de convencimientos o no. Ustedes me preguntan a mí si pensé retirarme en algún momento, sí lo pensé, en dos momentos, a finales del 2019 y nuevamente en el 2021. En ninguno de los dos me retiré, entre otras cosas, porque ambos momentos coincidieron con las protestas que sufrió Colombia de una manera inmisericordia. Las protestas del año 2019, destruyendo otra vez, además de las redes sociales, invitando a semejante vandalismo, como había vivido Chile, como vivió Ecuador, y las protestas del 2021. Y en ambos casos, pues siempre entendí que estaba primero el deber que cualquier aspiración o que cualquier deseo de decir yo que quizás de pronto puedo mirar otras opciones. Uno tiene que cumplir su deber siempre, y es lo que hice yo, y por eso estoy hasta el último día acompañando al timonel de este barco que eligieron los colombianos hace 4 años, que elegimos, porque también yo obviamente voté por esta fórmula, que fue el presidente Iván Duque. Vicepresidente, ¿de repente usted siente que fue una consejera para el presidente Duque, que tenía valor lo que usted le decía, que le tomaban en cuenta en Palacio lo que usted proponía o no? Vi que uno siempre tiene la sensación de que los aportes que hace, pues el presidente los analiza, los filtra, con, digamos, la posibilidad de cantarlos, de contrastarlos contra otros aportes. Hay cosas donde siento que me hubiera gustado muchísimo más que se tuviera en cuenta algunas apreciaciones mías, pero bueno, ya todo eso hace parte del pasado. Como les dije, yo tengo la más clara intención de mirar siempre hacia adelante, no engancharme en lo que no se hizo, sino en lo que yo hoy, en cada uno de mis días, pueda seguir haciendo, sin limitarme de ninguna manera en lo que yo pueda seguir haciendo por Colombia. De hecho, creo que estar fuera de lo público a uno también le da nuevos espacios y nuevas oportunidades. Yo, como le decía al comienzo, creo que tenemos un nuevo presente. Yo este nuevo presente lo quiero aprovechar al máximo, construyendo, aportando, sugiriendo, pero también ejecutando directamente lo que esté a mi alcance. De tal manera que el presidente, todos sabemos que tiene un grupo muy reducido que son sus principales consejeros, y bueno, yo creo que
Él también tendrá claro que son personas que lo han acompañado durante muchísimos años, entonces pues eso es parte de lo que al final del día uno tiene que entender y respetar. En mi caso lo entendí y por esa razón pues también me parece que es respetable. Ya le he escuchado hablar varias veces del vandalismo, de lo que sufrió Colombia en medio de esas protestas. Y quiero preguntarle cómo le parece esa propuesta que se abrió de un proyecto para dejar prácticamente en libertad a muchas de esas personas que participaron en estos actos de vandalismo en el país. Me parece que es una equivocación. Yo creo que cuando se hace un daño tan desconsiderado, que además es equivalente al terrorismo, a toda la ciudadanía, a toda la población, de verdad uno tiene que poner un balance y decir qué está primero en este país. Y lo que tiene que estar primero siempre es el respeto al Estado de Derecho, el respeto por los demás ciudadanos, el respeto por todos los bienes públicos y privados de los colombianos y por supuesto hacer que quienes han actuado deliberadamente para destruir el país tengan obviamente las consecuencias legales que corresponde. Es que no es inventarse ahora normas nuevas para castigarlos, es aplicar las normas que han existido de siempre para cualquier persona que haga daño a la cosa pública y que haga daño a la ciudadanía, como sucedió en estas protestas. Yo creo que cuando uno tiene esta actitud de permisividad, cuando uno tiene esta actitud de pronto de tolerancia y por supuesto de permitir la impunidad frente a ese daño, lo que se está haciendo es abrir la puerta para que esto se repita y se repita en el futuro hasta que de verdad esto termine generando una gran desconfianza sobre la capacidad del Estado colombiano y sobre el tipo de sociedad que tenemos en nuestro país. Yo creo que la sociedad colombiana es una sociedad respetuosa, es una sociedad prudente, es una sociedad colombiana trabajadora, dedicada, con mucho esfuerzo la gente ha hecho su patrimonio, sus pequeñas y medianas empresas, su salón de belleza, su tallercito, tantas cosas que destruyeron simplemente por el deseo de desestabilizar y de hacer daño. Eso yo no creo que se pueda de ninguna manera aceptar y mucho menos dejar esto en la impunidad. O sea que usted cree que, digamos, que esto sería, sí, impunidad, favorecer impunidad, buscar impunidad, no castigar lo que se hizo y generó tanto daño. Pues claro, porque es que si Colombia sigue de verdad teniendo estas actitudes tolerantes frente a la destrucción, lo que vamos a ver es que en el futuro la destrucción sea mayor y mayor y mayor. No hay ningún país del mundo donde el Estado claudique frente a los criminales y frente a los que destruyan. Siempre los países buscan realmente que a través del Estado de Derecho se puedan garantizar los derechos de todos los ciudadanos y esos derechos de la mayoría de los ciudadanos tienen que estar realmente representados en un Estado que evita la destrucción y que por supuesto impone las sanciones que sean pertinentes a quien cometa esa destrucción. Es que ahora lo que se ha dicho, perdóneme Jairo una cosa, lo que se ha dicho es que estos jóvenes de la primera línea que terminaron detenidos no son terroristas ni son delincuentes, sino que son jóvenes que estaban protestando, jóvenes rebeldes, jóvenes que estaban haciendo uso de la protesta, del derecho a la protesta. Vicky, yo creo que sí había muchísimos jóvenes que estaban protestando de manera pacífica, muchísimos jóvenes que realmente estaban expresando un descontento, una preocupación, como yo le decía al comienzo, creo que los ciudadanos del mundo entero estamos viviendo este momento de incertidumbre frente al futuro. ¿Cuándo se acaba del todo la pandemia? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuándo recuperemos las economías? ¿Qué va a pasar con la inflación? Todas estas cosas generan de verdad muchas veces ese desconcierto y la gente sale y se expresa y lo hace pacíficamente y eso hay que apoyarlo. Pero dentro de esas protestas hubo gente que se infiltró deliberadamente con ese ánimo de destruir y como lo ha demostrado la Fiscalía, hubo gente que intervino porque recibió una plata, porque les pagaron para destruir y eso es un acto criminal y los actos criminales se deben sancionar, se les debe aplicar la ley, se les debe exigir por la justicia las responsabilidades que correspondan, porque con ese tipo de actitudes lo único que hacemos es dejar entonces a los ciudadanos de bien en la total indefensión, mientras que los que hacen el mal entonces
se quedan en la tranquilidad de la impunidad. Y creo que esa no es la mejor manera de poder garantizar una sociedad de convivencia y una sociedad donde se respeten los derechos de todos. Pero fíjese, doctora Marta Lucía, que Gustavo Petro en su primer discurso como presidente electo de los colombianos hizo el anuncio, o la petición mejor, porque le solicitó al fiscal general que dejara libres a todos esos jóvenes, como los llamó, que participaron en esas protestas. Pues sí, pero todos sabemos que cuando hay una democracia hay una separación de poderes. Una cosa es el poder judicial, otra cosa es el ejecutivo. El ejecutivo no puede interferir en la justicia. El gobierno no puede dictarle las sentencias a los jueces. El día que haya esa interferencia, ese día tendríamos un riesgo muy serio para la democracia. Creo que tenemos que respetar la autonomía de cada uno de los poderes públicos y estoy totalmente segura que una solicitud de esa naturaleza hoy por hoy, y sobre todo ya el presidente una vez se posesione, pues no creo que la vaya a repetir porque es una solicitud improcedente. Cualquiera que actúe haciendo daño de manera deliberada, poniendo en riesgo la vida de otros ciudadanos, afectando los bienes públicos y los bienes privados, es una persona que tiene que asumir las consecuencias de sus actos y responder ante la justicia. No nos olvidemos que inclusive en estas protestas hubo bloqueos que afectaron misiones médicas. Eso es una aberración, eso no sucede en ninguna parte, eso es una violación de los derechos humanos. Afectar una misión médica es uno de los actos más criminales. Y en el caso de Colombia, recordemos, 2 niñas se murieron en una ambulancia en 2 días distintos precisamente por ese tipo de afectaciones y de actitudes absolutamente destructivas. Entonces yo creo que los jóvenes que participaron pacíficamente tendrán siempre el reconocimiento, pero los que estaban pagados, como lo ha demostrado la Fiscalía, para destruir, para desestabilizar el país, para tratar inclusive de tumbar el gobierno, pues esos tienen que asumir las consecuencias de sus actos y es la justicia la que debe determinar cuándo y de qué manera realmente ellos habrán respondido a plenitud por esas acciones. Vicepresidente, nunca creo que vamos a olvidar el día que la vimos desplomarse y llorar en la radio. Una mañana que la llamaban y le preguntaban por alguna información que había sido publicada. ¿Recuerda usted ese día? Claro, Vicky, es uno de los días en que justamente mencionaba yo cómo a veces el poder de usar un micrófono para dañar, me parece a mí que es algo que implica una gran responsabilidad, es una reflexión, porque ese día, la verdad es que no tanto como desplomarme, pero me patearon muy duro el alma. ¿Sabe por qué, Vicky? Porque utilizar verdades a medias, porque hacerlo precisamente para dañar la honra de una persona, de su familia. Ser mujer, ser la primera vicepresidente mujer, ¿le costó, le cobraron, la apedrearon por ser mujer? ¿Le costó? ¿Tuvo un costo alto el ser mujer? Si usted hubiera sido hombre. Por supuesto que sí, por supuesto que sí me costó por ser mujer, por eso le estoy diciendo. Mire usted el caso del general Naranjo, vicepresidente de Colombia, y el caso mío, igualita las circunstancias. Mire cuál fue la actitud con él y mire la actitud conmigo. Con él benevolencia y respeto y prudencia y respeto sobre todo. El mío destrucción, pisoteo, todo lo peor lo han hecho conmigo. Pero a mí realmente me parece que eso lo que muestra es de verdad que está hecho cada quien, como lo dije antes. Los que atacan están mostrando su verdadera condición humana, que es muy pobre. Los que tenemos, como en mi caso, que sufrir los ataques, en la medida en que podamos explicar nuestras actuaciones, pues yo pienso que al final de la vida el balance va a ser muy diferente para cada uno. En el caso mío, en el caso de la circunstancia de mi hermano y todo lo demás, yo no creo que haya un ser de bien que pueda solazarse, que pueda disfrutar ver las dificultades personales o familiares de otros. Eso es de una bajeza absoluta. Pero en el caso mío, sin duda, claro que esta vicepresidencia me costó mucho, me costó
la tranquilidad de mi familia, me costó la vergüenza con los míos de tener que decir por estar metida en la vicepresidencia, por tener una aspiración política, por estar pensando en la campaña del 2022, los he sometido a ustedes no solamente a la ausencia mía durante tantos años, en muchos momentos importantes de mi familia, sino también los he sometido a ustedes a todos estos ataques, a todas estas calumnias, lo que han hecho, por ejemplo, con la empresa de mi esposo. Mi esposo tiene un montonón de socios y sus socios obviamente lo único que le dicen a él es a cuenta de que terminamos nosotros metidos en semejante cantidad de ataques por cuenta de que su esposa quiera hacer política, a cuenta de que terminamos nosotros que hemos sido una sociedad impecable, sometidos a todo este escarnio público por cuenta de que Marta Lucía tenga ambiciones políticas. Entonces, claro que me costó infinitamente y me parece que no se vale, me parece que no se vale que a la gente que ha servido, como lo he hecho yo durante 40 años, siempre impecablemente, realmente se le maneje de esta manera, se le trate de esta manera como me han tratado a mí. Sí creo que me costó por ser mujer, sí creo que me costó por tener una aspiración política, sí creo que me costó porque jamás en la vida me han parado de ninguna manera en ningún privilegio ni en ningún poder para defenderme, dejé que me pisoteara porque nunca jamás quise hacer uso de ninguno de los supuestos beneficios del poder para haber en este momento buscado, mire, ¿sabe qué? En un momento determinado tomé la decisión de presentar una denuncia y después alguien me dijo, es que a un vicepresidente no se le ve bien denunciar porque eso es como si fuera a usar de su poder precisamente porque se supone que es muy poderoso un vicepresidente para presentar una denuncia contra alguien. Por eso retiré la denuncia, porque tengo todos los argumentos y todos los motivos para haber ganado esa y muchas demandas más. Pero la verdad es que creo que sí me costó y sí me han hecho daño. Y seguramente se aplaudirán, yo creo que allá se regodearán en el balance de sus días y de sus noches. Algunos dirán en nuestro amarillismo de hoy, qué bueno tanto daño que le hicimos a Marta Lucía Ramírez. Eso cada uno lo manejará a su manera. Mientras tanto, yo lo que digo es, tengo la cara en alto porque no tengo nada que esconder. Jamás en mi vida he hecho nada que esté al margen de la ley, jamás lo ha hecho mi esposo y no tengo absolutamente nada que decirle. Serví a Colombia con altura y me siento muy orgullosa de eso. Y mucho de esto, doctora Marta Lucía, tuvo que ver, como usted le está diciendo, a su aspiración presidencial. Muy seguramente, ¿usted cree que eso fue como el foco que la vieron usted proyectándose, como lo ha hecho ya en varias oportunidades, de querer llegar a la presidencia de la República? Pues sí, Jairo, pero yo creo que no hay nada que justifique una actitud tan criminal como esa. Es que afectar uno la honra de las personas, mentir, calumniar, eso es un delito. Por supuesto que sí, no hay nada que justifique porque tengan aspiraciones políticas. ¿Quién ha dicho que eso les da el derecho? Lo que pasa es que conmigo se estrenaron en eso hace 2 años. Después entonces ya vimos que se lo hicieron a otros. Lo curioso, fíjense usted, la reacción del país solidaria, generosa, benigna, cuando se lo hicieron a otros, cuando se lo hicieron a Sergio Fajardo, a Fico Gutiérrez, pobrecitos. Pero cuando se lo hicieron a Marta Lucía Ramírez, mucha gente volteó a mirar para el otro lado, porque qué bueno, dejarla a ella sola que se defienda. Pero yo realmente lo que siento es que a mí todo esto me ha fortalecido cada vez más en la convicción de lo que soy. Soy una mujer colombiana que ha trabajado toda la vida por servirle a Colombia, porque hay millones de personas que se merecen que alguien como yo, con el carácter que tengo y con la capacidad de trabajo que tengo, realmente ayude a transformar nuestro país, que tiene muchas cosas para transformar y para hacer mejor. La insania, la podredumbre, la capacidad de hacer daño y de calumniar, eso será el patrimonio que dejarán otros a sus hijos. El patrimonio que le voy a dejar yo a mi hija y a los míos es el de una mujer que trabajó con integridad, con capacidad, con resultados y que actuó siempre con transparencia y siempre queriendo hacer el bien, siempre, sin ningún solo día de decepción, ni en los peores momentos se me ha ocurrido a mí pensar cómo hacerle daño a alguien en Colombia o en cualquier lugar. No se me ocurriría. Ese es el patrimonio que le dejo yo a mi hija y a los míos. Y además del respaldo que obviamente tuvo por parte de su familia, de sus seres más cercanos, que la quieren y demás,
¿Encontró respaldo, por ejemplo, por parte del gobierno, de otra gente, o cree que la dejaron como allá sola y usted defiéndase y responda por lo que está pasando? Yo creo que recibí tanto respaldo de tantas personas, de tantísimas personas, que eso es lo que me conmueve. En el gobierno sí hubo un día que reaccionaron varios, me buscaron muchos individualmente, eso lo agradecí enormemente, pero pues una salida así masiva del gobierno a defenderme, pues no, y tampoco me parece que la necesitara. Yo creo que al final del día, pues en estas situaciones cada quien tiene que salir a explicar lo suyo y eso es lo que hice yo. Pero sí recibe varios miembros del gobierno una gran solidaridad y un gesto de verdad de muchísimo respeto y también de muchísima confianza en mí. Y como les he dicho en esta entrevista, pues yo me quedo con esas cosas. Uno siempre escoge con qué te queda. Yo no me quedo con la amargura de una familia tan maravillosa, unos papás tan maravillosos que me enseñaron siempre a seleccionar, quedarse uno con lo positivo, me enseñaron siempre a seleccionar, tener actitudes positivas hacia los demás y guardar en mi interior lo que haga bien, lo que me haga bien a mí y lo que le haga bien a otros. De tal manera que así es el balance de esos días. Quería preguntarle por la paz total. ¿Cree que eso es posible en Colombia, la paz total que está planteando Gustavo Petro, el Clan del Golfo, con el ELN? ¿Cree que esto sale bien o puede o tiene un riesgo de salir mal? Vicky, yo creo que una cosa es buscar uno la paz para el país dentro del Estado de Derecho y otra cosa es plantear la posibilidad de que cualquier criminal sienta que puede haber borrón y cuenta nueva, porque insisto, la justicia precisamente lo que hace es garantizar que hay un Estado de Derecho que se aplica a todos sin ninguna excepción. Es que no hay nadie que pueda tener una superioridad para que no le apliquen las leyes o para que no le exijan la responsabilidad por sus actos. Yo sí creo que esto de la paz total, indiscriminadamente, con todos los delincuentes, si es eso, sería una gran equivocación, porque sería como si el Estado fuera a claudicar frente a los criminales, como si la sociedad fuera a claudicar frente a los criminales. Creo que eso le haría un gran daño al país. Yo sí tengo la esperanza de que cuando ya se conozca bien la propuesta, cuando la presenten con sus detalles, cuando se conozca el debate que va a tener en el Congreso, pues realmente tengamos la satisfacción de saber que no es la claudicación del Estado de Derecho frente a ningún criminal y que al final del día hablar de la paz significa siempre el compromiso de todos los colombianos de cumplir con la Constitución, de cumplir con la ley y cualquier caso de situaciones políticas donde ha habido en el pasado grupos que políticamente por esa razón de alguna manera se apartaron del Estado de Derecho. Esas son negociaciones políticas con un grupo y eso tiene que tener obviamente un contexto diferente. Son las distintas negociaciones que ha habido en Colombia, los distintos gobiernos, lo hubo en el gobierno de César Gaviria, lo hubo en el gobierno anterior. Ese tipo de negociaciones tienen que ser transparentes para garantizar que haya verdad, que haya justicia, que haya reparación, porque de lo contrario sería, repito, la claudicación de la sociedad frente a los criminales y eso nunca sería realmente nunca nos llevaría a un buen resultado. Eso va unido a modificaciones que quisiera hacer el gobierno electo con respecto a la extradición, al manejo del narcotráfico. Hay propuestas para legalizar la cocaína, digamos, muy distante obviamente de todo lo que hizo el gobierno que presidieron usted y el presidente Iván Duque. Sí, yo creo que legalizar la coca, yo creo que todo lo que lleva a Colombia por un mal camino sería un error monumental, no solamente con la Colombia de hoy, no con los colombianos de mañana. Nosotros sabemos que Colombia desafortunadamente es un país que ha sufrido enormemente por el narcotráfico, por la ilegalidad, por el terrorismo, por los secuestros, por tantos homicidios. Luego aquí la única manera de lograr que Colombia tenga progreso es dentro del Estado de Derecho, es cerrando cualquier compuerta precisamente para que los criminales terminen saliéndose con la suya. Y yo creo que hablar acá de legalizar drogas, no lo he entendido así hasta ahora, no he visto esa propuesta
del gobierno electo, pero no, la ha hecho Gustavo Bolívar, vice del Pacto Histórico, y dice que va a trabajar por eso. Ah, bueno, pero eso es una persona individualmente y cada quien puede en este país pues inventarse 80.000 ideas, pero lo importante es que para eso existen las instituciones. Cualquier idea de un congresista tiene que pasar por un proyecto que se lleva al Congreso, que se discute en ese recinto de acuerdo con la Constitución y la ley, y creo que una idea como esa no tendría ninguna acogida en el Congreso de Colombia por muchas mayorías que existan hoy por hoy para apoyar al gobierno. Creo que habrá que esperar realmente cuáles son las propuestas del presidente electo, porque a estas propuestas es a las que de verdad tenemos que ponerles atención, porque esas son las que seguramente el gobierno se empeñará en sacar adelante en el Congreso. Algunos uribistas han dicho que es una amenaza el nombramiento y la llegada de Iván Velásquez al Ministerio de Defensa. Usted, que también fue ministra de Defensa, ¿cómo ve la llegada de Iván Velásquez a esta cartera? Pues mire, yo pienso en primer lugar que Colombia tiene que sentirse muy orgulloso de sus fuerzas militares y de la Policía Nacional. Tenemos una fuerza pública que es motivo de admiración de muchísimos países. Yo personalmente, precisamente en esas protestas del 2019, le pedí a la policía de Alemania que le diera una cooperación a la policía colombiana, justamente para ver cómo revisar todos sus protocolos antimotines, qué mejor se podía hacer. Y es maravilloso porque 2 años después, 2 años y medio después, a mí la policía de Alemania, cuando estuve precisamente de visita en Alemania el año pasado, me decían, es admirable la policía de Colombia, es admirable la calidad de la fuerza pública. Luego, cualquier persona que tenga el honor de ser ministro de la Defensa en Colombia, lo primero es que tiene que saber que está con la fuerza pública más seria, más profesional, más respetuosa de los derechos humanos. En esto Colombia ha venido construyendo de verdad toda una doctrina cada vez más exigente sobre el respeto y la promoción de los derechos humanos en nuestro país. Durante los últimos 20 años, yo cuando fui ministra de Defensa, monté la primera escuela de derechos humanos en el Ejército de Colombia, cuando era Ann Patterson, la embajadora de Estados Unidos, y le pedí precisamente yo esa ayuda. Y entonces creo que una fuerza pública que tiene toda esa trayectoria de promoción, respeto a los derechos humanos, pues quien tenga el honor de ser ministro de la Defensa tiene que entrar a trabajar confiando en su fuerza pública, trabajar como un coequipero con esa fuerza pública que se la juega todos los días y pone el pecho todos los días para garantizar la vida de los colombianos, para proteger a todos los colombianos sin excepción, sin ningún tipo de excepción, ni de color, ni de posición política, ni de credo religioso. La fuerza pública de Colombia defiende a todos por igual, y por supuesto en esta fuerza pública ha habido gente que ha cometido faltas. Los que han cometido faltas tienen que responder frente a la justicia y frente a las leyes que hayan violado. Quienes han violado la ley en la fuerza pública colombiana tienen las responsabilidades que les define la justicia y tienen obviamente que pagar por esas responsabilidades. Pero quien sea ministro de la Defensa tiene que saber que es un honor estar al frente de la fuerza pública colombiana y tiene que trabajar con ellos como un coequipero, pero siempre haciendo valer el poder civil, que es obviamente algo muy importante que tiene Colombia, es ese respeto que existe en la fuerza pública colombiana respecto al poder civil. Es una relación jerárquica con el presidente, pero es una relación de absoluto respeto por el poder civil, y en eso también tenemos que sentirnos muy orgullosos los colombianos. Excúseme, le insisto en la pregunta que le hacía Jairo, si se siente amenazada por ese nombramiento o no. Como hay uribistas, que el uribismo ha dicho que se sienten que esto es una amenaza, ¿Marta Lucía Ramírez se siente amenazada por ese nombramiento? Digamos, con una persona tan crítica del gobierno en un cargo donde están las armas, donde está la inteligencia, todo ese aparato tan fuerte del Estado. Mire, yo realmente creo que una cosa es tener opiniones cuando se está fuera de un cargo y otra cosa es sentarse en ese cargo con la responsabilidad que ello implica, porque es que estamos asumiendo que se trata de personas de Estado, de estadistas, y cuando uno se siente en el cargo no puede tener prejuicios ni animosidades personales o antipatías y tratar de llevarlas
al cargo. Yo en lo personal no me siento amenazada, sí me parece que hay cosas que son muy discutibles, que si sacar la policía al Ministerio de la Defensa me parece que eso es muy discutible, es muy riesgoso porque la policía colombiana y el ejército y las fuerzas militares son muy complementarias en todo lo que es la lucha contra el narcotráfico. No olvidemos la cantidad de crímenes y homicidios que comete el narcotráfico en Colombia. Por eso se necesita esa complementariedad de las fuerzas. Creo que esas son, digamos, propuestas y planteamientos que pueden ser discutibles, pero amenaza en estricto sentido, yo no las siento. Creo que quien esté al frente del Ministerio de Defensa muy rápidamente va a tener de verdad que demostrarle al país que ninguna de sus posiciones personales pueden significar una descalificación de una parte tan importante de nuestra institucionalidad como es la fuerza pública colombiana. Le insisto en lo de la policía que estaba mencionando. Doctora Marta Lucía, ¿le parece bien, conveniente la salida definitivamente, como ya lo anunciaron, y se va a hacer de la policía del Ministerio de Defensa? No, estoy diciendo que me parece que esas son propuestas discutibles, pero que también creo que cuando ya esté sentado en el escritorio el nuevo ministro, él se va a dar cuenta de la complementariedad que existe entre la tarea de la policía y la de las fuerzas militares, sobre todo en zonas del país tan riesgosas como donde está concentrado el narcotráfico. Es que allí, en esos sitios, desafortunadamente, no puede solamente la policía controlar el narcotráfico, necesita el apoyo de las fuerzas militares resguardando el sitio, generando condiciones que realmente le permitan a la policía brindar mejor protección a los ciudadanos. De tal manera que yo creo que esa es una propuesta que tiene muchísimas implicaciones muy serias, todas ellas, y habrá que discutirla de cara al país de manera transparente, con toda la objetividad, queriendo servirle bien a Colombia en lugar de queriendo en un momento determinado de pronto llevar convicciones personales a imponerlas en una institucionalidad que tiene tanta solidez como tienen esas instituciones de la fuerza pública colombiana. Usted conoció perfectamente la fuerza pública por dentro y la sensación que hay en el nuevo gobierno, un poco en todo el pacto histórico, por lo que hemos escuchado del propio ministro designado de Defensa, es que hay mucha corrupción. ¿Eso es así? Yo creo que lamentablemente en organizaciones tan grandes, donde hay tantísimas personas, pues evidentemente hay personas que han deshonrado esa institución, pero de ninguna manera es que haya una fuerza pública en Colombia que tenga licencia para tener corrupción o licencia para robarse alguna plata. No, eso no existe. Obviamente, por esa razón es tan importante siempre ese trabajo que se hace en el fortalecimiento de los inspectores de la fuerza pública. Tiene que ser una gente que tenga la autonomía y la objetividad para investigar y para poder realmente rendirle también al ministro de la Defensa, al propio comandante de las fuerzas militares o director de la policía, los informes que muestren en qué sitios puede haber agujeros para que se infiltren los corruptos. Sí hay personas que han cometido hechos de corrupción y por supuesto esas personas tienen que responder ante la justicia y es indispensable que la justicia sea implacable porque precisamente en instituciones que son tan representativas para la seguridad de los colombianos no puede haber ningún espacio para los corruptos y los espacios que haya se tienen que cerrar y los que hayan aprovechado esos espacios en beneficio suyo o de un tercero pues tienen que responder obviamente frente a la ley y con la cárcel por cualquier acto de corrupción. Le cambio de tema. ¿Qué opina del restablecimiento de las relaciones con Venezuela? Pues mire, yo creo que ese es un gran desafío. ¿Cómo restablece usted las relaciones con una dictadura que sabemos nosotros que no solamente han parado deliberadamente en su territorio al ELN, a los de la FARC, antes de las negociaciones del acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos y también después de las negociaciones y después entonces que se dieron las famosas disidencias, todo eso ha estado amparado deliberadamente desde Venezuela, violando entre otras cosas la resolución 1375 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces ese es el dilema, ¿cómo restablece usted relaciones con una dictadura que no le genera ninguna confianza, que no respeta el derecho internacional, que no respeta los derechos humanos,
de los ciudadanos de su país, que produce todos los días ese éxodo tan doloroso que vemos nosotros, porque es una tragedia la que sufren tantos venezolanos que tienen que dividir sus familias, dejar lo poco, lo mucho que tienen, salir a buscar cualquier lugar del mundo donde puedan estabilizarse con sus familias. ¿Cómo puede uno lograr realmente esa cuadratura del círculo? Restablecer relaciones, tener confianza en alguien que pues, pisotea el derecho internacional y que pisotea a sus propios ciudadanos y su propia constitución y sus leyes. Pero bueno, vamos a mirar cuál es entonces la manera en que el gobierno electo tiene pensado solucionarlo, porque otra cosa distinta es lo que se había planteado inclusive por parte de algunos empresarios también colombianos, y era poder normalizar de alguna manera las relaciones económicas y comerciales entre Venezuela y Colombia, que Colombia pudiera ser un proveedor de Venezuela, que si hay otros países como el mismo Estados Unidos que están entonces viendo si incrementan el comercio con Venezuela, que Colombia pudiera hacer algo parecido. Y yo creo que, bueno, esa es una posibilidad que han planteado los empresarios y que se podría considerar. Pero ahí viene la dificultad. ¿Cómo entonces usted le da luz verde a los empresarios ante un régimen que usted no va a reconocer porque es una dictadura que, entre otras cosas, le ha hecho un daño directo a Colombia al amparar el terrorismo, al amparar el narcotráfico y al producir todo este éxodo permanente de venezolanos que vemos recorriendo todo el hemisferio por unas condiciones humanitarias totalmente precarias en ese país? Entre otras cosas, vicepresidente, pues al fin y al cabo, que aceptar a Maduro con todo lo que tiene, incluso una orden de captura, una orden de extradición en un proceso por narcotráfico desde los Estados Unidos, es como de alguna manera ser cómplice de ese régimen. Pues yo la verdad es que pienso que es la complejidad que va a tener el nuevo gobierno. No olvidemos que Maduro tiene orden de Interpol, tiene alerta roja de Interpol, entonces que Colombia de pronto se va a convertir en el país que empieza a pasar por encima de las alertas rojas de Interpol. ¿Eso qué significa para Colombia? ¿Eso qué consecuencias traería el día de mañana para nuestro país frente a una organización tan importante que Colombia la necesita tanto como es a Interpol? Yo creo que todas esas preguntas que usted hace y muchas más, es muy importante que se las haga el propio gobierno antes de ir a tomar decisiones de pronto sin evaluar suficientemente las consecuencias funestas que pueden llegar a tener para Colombia. Vicepresidente, la hemos alargado muchísimo, me da una pena increíble porque entiendo que su papel cuando salga de la vicepresidencia va a ser abuela. La familia. Ese es el honor más grande que me ha dado a mí la vida. Sí. Es la bendición más grande que me ha dado Dios. Haber tenido una nieta en este último año. Una nieta, fíjense usted, cuando hablábamos de lo desnable, de lo precaria, la actitud moral de algunas personas, cuando nació esta chiquita, estaba yo trabajando, ella se anticipó unos días, y yo precisamente estaba en esta crisis de todas las protestas y toda la crítica contra Colombia, y diciendo que éramos unos violadores de derechos humanos. Me fui corriendo a Estados Unidos, busqué apoyo allí, pedí vacunas, me fui para la Unión Europea porque la niña supuestamente nacía 15 días después, se adelantó, y yo quisiera de pronto, de nuevo, mismo micrófono, los ataques de ese día contra mí, inmisericordios, después de que había cumplido toda la agenda oficial de manera impecable. Me ha reunido con todos, había cumplido con todos, pero como es obvio, por encima de todo, debería estar en ese momento mi obligación de tratar de llegar a acompañar a mi hija. Llegué 2 días tarde, pero ha sido la mayor bendición que me ha dado Dios en estos últimos 4 años. Esta nieta que tuve hace ya 1 año, y a ella le quiero dedicar mucho tiempo. Quiero de verdad, cuando estoy tan convencida del poder que tenemos las mujeres de ayudar a transformar las sociedades, le quiero transmitir a ella mucho de lo que yo he aprendido, pero hacerlo sin amarguras, sin rabias. Ese es el gran desafío. Uno cómo puede relatar en las vivencias propias tan dolorosas, pero hacerlo sin ningún tipo de amargura, sino al contrario, enseñar siempre que a pesar de todo, uno tiene siempre que tener grandeza, tiene que tener siempre generosidad, tiene que tener siempre un deseo auténtico de servir y de ayudar a los demás. Y a esta chiquita le quiero dedicar
mucho tiempo de mi vida, pero yo seguiré trabajando siempre por Colombia, seguiré siempre dedicada a ver en distintos espacios, en el sector privado, me han hablado de juntas directivas, me han ofrecido algunas cosas, pero ¿sabe qué pasa? Que yo nunca utilicé Pero ese descanse cargo. unos días, descanse unos No, días. claro, más adelante, pero lo que le decía es que yo nunca utilicé este cargo ni ningún cargo para buscar posiciones posteriores, ni en Colombia ni en el exterior. Entonces yo la verdad es que hoy estoy con la hoja en blanco, voy a descansar unos días, unas semanas, y después voy a mirar con total serenidad los escenarios que tengo para ver en dónde estaré trabajando, pero sin duda disfrutando también más de la vida, de la familia, de la salud, Claro. de lo que me queda todavía de energía, que es demasiada, pero uno tampoco puede girar indefinidamente contra esa energía y esa capacidad de trabajar. Oiga, Jairo, espéreme que esto aquí. Sí, ahí está. Doctora Marta Lucía, y en medio de todo eso que está pensando y eso está en su cabeza, seguir haciendo política, por ejemplo, aspirar nuevamente a otro cargo. No tengo en este momento el más mínimo interés en hacer política, pero obviamente todos somos políticos, todos los que nos interesamos por el futuro de nuestro país somos políticos, y yo seguiré siempre impulsando tanta gente joven que me ha acompañado siempre. Es que mis dos campañas presidenciales de verdad que fueron tan difíciles, una luchando contra la mermelada en el 2014, tan abiertamente distribuida por toda la tostada nacional, como decían en ese momento, otra campaña recogiendo firmas, y ahí es donde terminé en esta consulta acompañando a Iván Duque. Y en esas dos oportunidades lo más maravilloso que tuve fue un montón de gente joven acompañándome. A esa gente joven la quiero apoyar para que ellos sigan también adelante sus sueños de servirle a Colombia, ojalá desde lo público, ojalá varios desde la política, y puedan demostrar que a pesar de todas las trampas, los ataques, las calumnias, los palos en la rueda que le pongan a uno, cuando su voluntad de servirle a Colombia es auténtica, esa voluntad es superior a cualquier dificultad que le pongan a uno en el camino, porque necesitamos mucha gente que haga eso. Muchísimos de estos jóvenes que me acompañan, yo sé que tienen esa talla, y a ellos también los quiero acompañar y apoyar para todos sus planes futuros. De tal manera que en mi caso personal, yo espero, sobre todo en el sector privado, hacer cosas que me interesan en este momento, y también hay que reconocer uno, pues económicamente cuando sale de lo público, necesita buscar cómo mejorar sus ingresos. Ese es el caso mío, y también quiero en este momento de pronto hacer algunas otras cosas en consultoría también. No sé, hay muchas cosas que tengo planteadas y que quiero sentarme a escoger con toda la tranquilidad. No me dejó, Jairo, preguntarle cómo se llamaba la nieta y cuánto tiene. Mi nieta tiene 1 año, lo cumplió hace 15 días, se llama Sahar Khan. Y nada, es una niñita feliz, y lo importante es eso, seguir trabajando todos los días para que a través de su mirada, de verdad, ella pueda también ayudar a que otros tengan una mirada más bondadosa del mundo, de la gente. Tener uno realmente la mirada limpia de un niño, la ingenuidad, la inocencia, a uno, de verdad, siempre lo reconcilia con la vida. Yo siempre trato de estar reconciliada, pero ella ha sido una experiencia maravillosa, y bueno, en estos últimos 3 días que he estado con ella, ha sido sin duda lo más maravilloso que he tenido en estos últimos 4 años. Vicepresidente, pues la voy a dejar ir. Le agradezco inmensamente por estar con nosotros hoy aquí en Semana, pero sobre todo gracias por lo que hizo por Colombia. Yo creo que, como usted dice, al final habrá un reconocimiento de pronto más nítido, si hay menos polarización, si hay menos intereses políticos. Mirar qué se hizo, que tuvieron que haber hecho usted y el presidente Iván Duque muchas cosas buenas por Colombia, pero el ambiente no se prestó mucho para que les reconocieran, y al contrario, como lo hablábamos al principio de la entrevista, una pugnacidad inmensa. Un abrazo, vicepresidente, y gracias por acompañarnos. Vicky, mil gracias a ustedes, y la verdad es cierto eso, y uno tiene también que decirle a los colombianos, hay que poner esa pugnacidad, no hay que dejarnos enganchar en el odio que otros nos quieren sembrar en el corazón.
Hay que tener la serenidad realmente para reconocer objetivamente todos los hechos ciertos que tiene hoy Colombia, que nos tienen que hacer sentir orgullosos de lo que somos. Eso fue una de mis luchas en la Cancillería este último año, decirle a todos los embajadores, no se les olvide todas las cosas buenas que tiene Colombia, salgan a hablar de ellas, como si fueran los apóstoles, de todo lo bueno que tiene Colombia, llenémonos nosotros, porque si no lo creemos nosotros, ¿quién lo va a creer? Yo creo que a los colombianos nos pasa eso, a veces hay una autoestima nacional tan bajita, dejándonos llevar del pesimismo, el odio, el negativismo, la rabia. De otros no, tenemos un inventario gigantesco de cosas positivas de Colombia que empiezan por 52 millones de razones para sentirnos todos los días orgullosos, confiados y con mucha esperanza en el futuro de Colombia, en que sí, sin duda tendrán tiempos mejores. Yo creo que el augurio de esa posesión de hace 4 años con tanta tormenta fue clarísimo para lo que venía. Yo lo que deseo es que este próximo 7 de agosto haya luz, que haya sol, que haya brillo, que haya muchísimos momentos positivos en ese día para que los próximos 4 años sean de total progreso, bienestar y oportunidades buenas para nuestro país. Gracias a usted, don Jairo, Vicky, por esta entrevista y por este tiempo también tan generoso que me han dedicado. Un abrazo, Vice, y un abrazo a la bebé, y un abrazo a la hija, y en fin, un abrazo a todos en la casa, y que la disfruten, deje que la disfruten un tiempo. Gracias. Un abrazo, cuídese mucho. Gracias. Chao. Chao. Bueno, señora. A ustedes, gracias por acompañarnos. Esto es Semana.